Esto es Marketing y Emprendimiento, el podcast que necesitas escuchar para triunfar en los negocios. Hoy vengo a hablarte de cómo te va a afectar la crisis de guerra comercial a ti y a tu familia. Y cuál es el planteamiento que actualmente tiene el mundo y el peligro que corremos con todo este planteamiento. Bien, la guerra comercial. La guerra comercial que se ha abierto es una guerra comercial que ya venía de tiempos antiguos. Previamente al COVID ya empezaba a haber algunos repuntes de guerra comercial. Llegó el COVID, se paró la guerra comercial, pero se dañaron la economía de muchísimos países debido al parón que trajo el COVID. El COVID hizo que maquinarias que nunca dejaban de producir parasen en seco, y eso hasta que volvió a reabrir y a buscar los técnicos para tener toda esa maquinaria operativa, hizo que el mundo cambiara radicalmente. Llegó a imponerse el teletrabajo, llegaron a imponerse las criptomonedas, una sociedad que quizás es mucho más aislada e incomunicativa que la sociedad de antes del COVID. Yo creo que hemos perdido calidad de contacto humano en muchos ámbitos, pero muchísimos, porque la gente va mucho más a su, digamos, a su bola, que lo que verdaderamente es la forma de interactuar de antes de la pandemia. La pandemia nos demostró un gran fallo, ¿vale? Un gran fallo. Y es el gran fallo de las economías europeas y el posible colapso del mercado. Luego, además, a esto se añade que ya veníamos de una crisis bastante gorda que fue la burbuja inmobiliaria del 2008. En España hay que hablar del problema de la vivienda, hay que hablar de un montón de cuestiones que lógicamente han dejado a nuestro país en una auténtica situación de ruina. Una auténtica situación de ruina donde, a pesar de los sueldos, un tercio de la población está en riesgo de exclusión de pobreza. Riesgo de exclusión de pobreza, que se habla mucho. Pero este riesgo de exclusión de pobreza lo han sembrado los distintos gobiernos por no mirar previamente por la economía y sostenibilidad española. Tenemos muchísimo campo abandonado, cada vez se abandonan más las zonas rurales. Las zonas rurales no pueden sobrevivir solamente del turismo rural, ¿vale? Porque eso es insostenibilidad. Y por eso cada vez hay como más abandono de las zonas rurales por las grandes ciudades que se han ido masificando. Por ejemplo, un Madrid, un Barcelona, un Sevilla. Madrid ha crecido hasta un punto de que es una macrópolis europea, ¿vale? Una auténtica macrópolis, con cada vez más y más habitantes, y si sumamos todos los ayuntamientos de Madrid, se puede decir que solamente en la Comunidad de Madrid posiblemente viva un cuarto de la población española. Con lo cual, entre las grandes ciudades se reparten la inmensa mayoría de la población española, quedando muchas zonas desnutridas y muchos pueblos abandonados y muchas pequeñas ciudades, capitales de provincia, como por ejemplo León, Zamora, Salamanca, etcétera, abandonadas a su suerte. A esto hay que añadir que voy a hablar directamente del peligro que corre Europa, del peligro que corre España. Se está dando la misma crisis económica y la misma tasa de crisis. A ver, Julio César tenía una frase muy grande: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Fijaros que la gripe española de los años veintitantos, ¿vale?,
trajo como consecuencia que junto con la crisis de guerra comercial que se dio en 1930, hizo las tensiones geopolíticas que desembocaron en la Guerra Mundial de los 40, donde no había tanto aceleramiento económico para poder tener las dotaciones necesarias por parte de los países para ir a por lo que tienen del país al lado. Pero ahora mismo que la productividad ha cambiado, que hay otra forma de ver las cosas, etcétera, ya nos hablan de rearme, ya nos hablan de manuales de prevención, ya nos hablan de tener una serie de materiales de supervivencia por si 72 horas no nos pueden socorrer. O sea, ya nos están diciendo a las claras que va a haber una guerra mundial. No una guerra comercial. La guerra comercial ya la hay. Y la guerra comercial también causa víctimas, también causa muertes por hambre, causa muertes por condiciones deplorables, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a decir las cosas claras, los pensionistas actuales, ¿vale? Y aquellas personas que sobreviven en España de un ingreso mínimo vital, apenas pueden permitirse comer carne y pescado. ¿Os habéis fijado en esa cuestión? O sea, la carne y el pescado, que actualmente era base de la dieta mediterránea, se está sustituyendo por harinaza, por temas de comidas semipreparadas, por mala alimentación, en una palabra, muy mala alimentación. Entonces, esto está conllevando a un aumento de problemas gastrointestinales, de problemas de salud, de bajada de las defensas, etcétera, etcétera. Tema que es cada vez más probable para que inclusive en cualquier momento pueda existir cualquier tipo de, entre comillas, pandemia de nuevo virus que elimine buena parte de la población mundial. Porque ahora mismo tenemos una superpoblación mundial en los países subdesarrollados, ¿vale? Que están viniendo hacia los países desarrollados en masa y que están afectando a la calidad de convivencia de la ciudadanía, lo que puede llevar a resurgimientos de temas de extrema derecha, puede llevar a resurgimientos de problemas socioeconómicos en los países, tensiones geopolíticas, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, al final, todo se traduce en un clima prebélico, ¿vale? Bastante acuciante. ¿Cómo va a afectar la crisis comercial en España ahora mismo? Pues mira, vamos a hablar claramente. La guerra ucraniana nos demostró que España ha fallado en el terreno de que hemos dejado de cultivar nuestro campo para importar absolutamente de todo. Y nos lo demostró cuando entró el problema Ucrania-Rusia, en el cual nos dimos cuenta de que la inmensa mayoría del grano que se consumía en España provenía de los campos ucranianos. Al haber la guerra en Ucrania, lógicamente ese grano que demanda España, llámese maíz, llámese trigo, llámese soja para alimentar al ganado, etcétera, tiene que venir de zonas más estables. ¿Qué zona más estable hay? Pues muy fácil, Estados Unidos. Si ahora mismo entramos en una guerra arancelaria con Estados Unidos, todos estos recursos de alimentación, estamos hablando de que lógicamente salen mucho más caros. Y estos recursos de alimentación, como puede ser el arroz, los cereales, en todas sus variedades, la soja, etcétera, para los piensos y demás, al venir de allí, lógicamente, si a un ganadero le cuesta más alimentar una vaca, tiene que cobrar más cara la leche. Si tiene que cobrar más cara la leche, ahí también hay otros factores
que los dueños de las fábricas que siempre aprovechan para realzar los precios, con lo cual al final es el consumidor final el que paga el pato, y perdonad por los ladridos de mi perro, para que veáis que esto es en directo y que lo estoy haciendo desde el salón de mi casa, ¿vale? Es el que paga el pato, ¿vale?, de todo lo que está pasando. Si el arroz sale más caro, si los huevos salen más caros, si la leche sale más cara, que son productos básicos, ahora vamos a productos que tienen que ver con el transporte. Lógicamente, si tú me metes unas tasas, yo te meto unas tasas. Si yo te meto unas tasas sobre por ejemplo, el petróleo, etcétera, etcétera, al final todo eso repercute también en el transporte, repercute en el día a día y en el crecimiento de los precios y en la inflación. Si hay un proceso inflacionista bastante bestia en el mercado, esto repercute en el día a día y repercute en que pueden llegar a crecer los precios de un 10 a un 15%, que son los cálculos que yo más o menos tengo previstos. Fijaros lo que es para una familia que ya de por sí las pasa canutas para llegar a fin de mes, si le decimos la vida se va a poner un 15% más cara. O sea, sí, esto va a conllevar pues a cierres de comercios, a cierres de industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Un mayor repunte del paro, una inestabilidad económica muy grande a nivel mundial y que productos básicos crezcan enormemente. Y todo porque no se han hecho las cosas como se tienen que hacer. Con lo cual, legalmente, a todos los efectos, al no hacerse estas cosas como se tienen que hacer, dañan gravemente las economías de toda la zona euro. Aunque estamos en negociaciones, porque estamos en negociaciones y muchos me dirán, bueno, es que te estás poniendo muy alarmista y tal y cual, vamos a ver. Una negociación no quiere decir que se vayan a bajar de la burra y que vayan a decir, oye, pues no pido esto, no pido lo otro, tal o cual. No se equivoquen. Una negociación simplemente es, vale, vamos a intentar llegar a contrapuntos. Pero tal como se está poniendo ahora mismo el señor Elon Musk, el señor Trump, el amigo de Elon Musk, vale, de chulo, está dañando todos los intereses, incluyendo el de su amigo Elon Musk, que era donde yo quería ir. Fijaros que a su amigo Elon Musk, desde que este hombre entró en política, le ha hecho perder una media de 600 millones de dólares, ¿vale? 600 millones de dólares, de 600 a 1.800 millones de dólares. Y así también a otras grandes compañías. Zuckerberg, con Facebook, Google, ¿vale? O Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Con esto ha conseguido avanzar algo en positivo el señor Trump. Él mismo ha puesto la soga a su propio mercado. Que ahora tiene la sartén por el mango y que está intentando jugar una estrategia que, si no le sale bien, hunde la economía americana y por lo tanto tiene que buscarse algo que distraiga a su pueblo, como puede ser una guerra. La respuesta es sí. O sea, se enfrenta a una guerra económica, pero también a una guerra de distracción. Y esa guerra de distracción es la que nos puede llevar a problemas socioeconómicos muy graves. Bueno, como veis, os he hecho un balance así muy ajustado a derecho
de cómo se está quedando este patio, que tan grave es, porque estamos hablando de que económicamente nos va a pasar mucha factura. Nos va a pasar factura en el transporte, nos va a pasar factura en la alimentación, nos va a pasar factura en el día a día, hasta en los tabacos, porque os recuerdo que las grandes marcas americanas como Philip Morris, Marlboro, Camel, Winston, todas estas grandes marcas que mucha gente fuma, lógicamente hay que pagar la marca. Y si los tabacos vienen importados de allá y preparados de allá, pues lógicamente eso va a tener un crecimiento de un 15 a un 20% seguramente en el precio de la cajetilla o más. O sea que yo que vosotros, si alguno fuma, sinceramente me plantearía dejar de fumar por culpa de los precios que se está poniendo esto. O empezar a, aunque suene gracioso, empezar a desecar hojas de lechuga y hojas de berza y a picarlas y fumarlas. O sea, literal, ¿eh? Literal. Como lo estoy diciendo, lamentablemente es así. ¿En qué deparará toda esta guerra comercial? No se sabe, porque una guerra comercial puede derivar hasta en una guerra, fijaos, en una guerra mundial. ¿Cómo va a ser una guerra mundial? Vale, una guerra mundial va a ser una guerra tecnológica. La hemos visto en Ucrania, ¿vale? No es una guerra normal ya. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un montón de robots. Cada vez esto me recuerda más a las películas, sinceramente, de Terminator. Cualquier día le dan el mando de un ejército a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial determina que somos la raza que da el problema. O sea, esto es así, porque esto lamentablemente es así. ¿Cómo va a acabar esto? Pues como el Rosario y la Aurora, porque si la cosa no cambia, digamos que el futuro de la humanidad pasa por la autoextinción. Que a lo mejor no se extingue entero, no se extinguirá entero, pero yo os digo que a fecha actual, y echando un vistazo así general al mundo, está esto tan caldeadito como la Europa del año de gracia del 36, cuando empezó la Guerra Civil Española. Que fijaros que cuando acabó, en el 39, empezó la Mundial. Entonces, vamos a decir las cosas claras. ¿Cómo va a acabar esto? Lo iremos viendo poco a poco en qué va a ir deparando. Pero bueno, esperemos que esta crisis global no haga resurgir viejos monstruos en una Europa que cada vez está más amenazada por los intereses de las grandes compañías. Ni más ni menos, porque todo esto en realidad son intereses ocultos de grandes compañías y de propiedades bancarias que se quieren hacer a lo mejor con minas de tierras raras, recursos energéticos, recursos tecnológicos, hacerse con la posición del mercado. Y a esta gente les da lo mismo quién dañen por detrás, ¿vale? A esta gente les da lo mismo si tú tienes un problema, si yo tengo un problema, si el otro tiene un problema. ¿Por qué? Porque las grandes compañías no tienen corazón para la gente. Las pequeñas sí lo tienen. Las grandes compañías les importa tres narices. Es una máquina perrera de hacer dinero donde no importa nada, no importa nadie, y si tienen que ir pisándolos a todos, lo van a hacer. Y lamentablemente es así. Entonces, bueno, veremos en qué depara la actual crisis económica, que como vemos es muy fuerte, viene muy marcada y que actualmente los tiempos, tal y como están, y con los rearmes y demás, hemos de prepararnos
sinceramente, para lo peor. Yo, particularmente, os digo, los japoneses siempre tienen la misma frase, para crisis que para oportunidad. ¿En qué podemos defendernos? Podemos defendernos en cambiar costumbres de alimentación. Por ejemplo, vamos a decir las cosas claras. Si yo veo que el arroz que consumo es de origen americano, dejar de consumirlo. Si veo que un producto viene de América, dejar de consumirlo y apostar por los mercados aquí. ¿Qué estrategia tendría ahora mismo que seguir? ¿O qué estrategia marcaría yo si estuviese ahora mismo al frente de un ejecutivo? Pues mirad, mi estrategia sería muy sencilla. Apostar por el producto cero. El producto cero es aquel que se produce en los alrededores. Por lo tanto, grano para la alimentación del ganado, volver a retomar las tierras, apostar por los FPs de formación de campo y granja, sistemas de supervivencia, cursos de supervivencia para la gente, para que vuelvan a apostar por cultivar un pequeño huerto, por tener unas gallinas, por criar un cerdo en casa, por todas esas pequeñas cosas que se dejaron de hacer, que eran típicas de los años 40 y que vamos a tener que volver a retomar. Fijaros que es así, o sea, no os estoy mintiendo. Vamos a tener que volver a retomar la vida en el campo, ¿vale? Mi recomendación, que si vives en una gran ciudad y tienes oportunidad de emigrar para un campo, sinceramente hazlo. Voy a decir por qué. Bien, ¿qué hay en las grandes ciudades? Los gobiernos y las delegaciones estatales. En una guerra que se ataca primero, las grandes ciudades, porque es donde viven los gobernantes y los ejes del poder. Por lo tanto, ¿interesa declararle la guerra a ciudades pequeñas o a pueblos pequeños? No, porque no son importantes, porque no tienen el gobierno, ni más ni menos. Donde vas a atacar, si tú declaras una guerra, es sitios políticamente estratégicos para conseguir lo más pronto los resultados que andas buscando, que el país se rinda, que el país se someta y que agache las orejas. Por lo tanto, mi recomendación, ahora que se habla tanto de los kits de supervivencia y de todo eso. Bueno, lo primero, los kits de supervivencia, por supuesto. A lo mejor para grandes ciudades sí son indispensables. Para pequeños pueblos, sinceramente, gracias a Dios, siempre vamos a tener un cacho de tierra y un sitio donde criar 2 gallinas. Con lo cual, yo creo que aquí lo más importante es optar por la autosupervivencia, optar por buscar fuentes de ingresos pasivos que nos garanticen unos dineros entrando todos los meses y aprender habilidades que nos garanticen la supervivencia en caso de una crisis como la que se está viniendo, que es una crisis bastante prominente. Con lo cual tenemos que aprender todas estas cuestiones, aprender a sobrevivir y a ajustarnos a tener una calidad de vida. Bueno, pues eso es lo que más principal quería hablaros en el día de hoy, ¿vale? Y de cómo está afectando esto a las posibilidades que tenemos dentro del panorama nacional y del panorama actual. Por supuesto, si queréis que hable de otros temas, ¿vale? O que profundice más en alguno de los temas o sobre posiciones de mercado o cuáles van a ser las importancias de las inversiones. Ahora mismito que fluctúa tanto, por ejemplo, es muy importante que veremos un repunte en las inversiones del oro. Y ya que España se está rearmando, al igual que otros estados, inversiones que tienen que ver con fábricas armamentísticas van a tener bastante repercusión económica, ¿vale?
Si yo siempre lo digo, los japoneses tienen la misma frase para crisis que para oportunidad. Por lo tanto, vamos a decir las cosas claras. La crisis de uno es la oportunidad de otros. ¿Ok? Aquí tenemos que ver cuáles son los fallos que unos tienen para aprovechar los otros. Por poner un ejemplo, si yo ahora mismo viviese en zona de marisma y sabiendo que puedo cultivar un arroz que puede entrar en seria competencia contra los precios de Estados Unidos y llevarme yo el gato al agua, sinceramente cultivaría arroz. Por poner un ejemplo. Cultivaría maíz. ¿Por qué? Porque si los precios de Estados Unidos son altos y yo, cultivando maíz aquí, puedo competir contra el maíz americano y vender el maíz español, optaría por el maíz español. Lo mismo material para ganado y lo mismo todo lo que tiene que ver con volver a la vida del campo en España. Aprovechar el campo español, reforzar el campo español y por lo tanto sacar producción nacional, kilómetro cero, ofrecer soluciones de kilómetro cero también de carácter tecnológico y por lo tanto poner al habla a la población con los productores de carácter local. Como veis, esas son las cuestiones que ahora mismo podemos afrontar como oportunidades que se abren al mercado debido a la situación. Esto no va a ser una situación pasajera, Esto va a ser una situación para muchos años. Y una situación que tenemos que empezar a afrontar desde ya y saber remar dentro de esta especie de oleada que nos ha ido poniendo al mercado y en la situación que se nos está poniendo en el mercado. Que no es una situación fácil, porque no es una situación fácil. Por supuesto, fuentes de ingresos pasivos puede haber muchos. Manualidades, artesanías, aprender habilidades. Lo que he comentado antes, habilidades de supervivencia en zona. Cultivos de huertos, cultivos de aguaponía, hidroponía, todo lo que tiene que ver con acuariofilia, tema de peces, pescado, cría de carnes, tener una incubadora a mano para sacar de una docena de gallinas 10 docenas de pollos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tal como va el mercado, amigos, amigas, nos tenemos que ir preparando para lo que posiblemente sea la tercera guerra mundial, una guerra definitiva, una guerra tecnológica, una guerra cruel, posiblemente con algún tipo de impacto de carácter nuclear o de carácter biológico, porque lamentablemente los gobiernos que hay a niveles internacionales son muy inestables y todo apunta a que verdaderamente vamos a este escenario, que no quiero ser alarmista, porque no lo quiero ser, pero lamentablemente vamos hacia un escenario peligroso, muy peligroso. Como pues les señalaba al principio de este vídeo, si nos ponemos a analizar la situación de 1930, es muy pareja a la situación que ahora mismo Donald Trump nos plantea, la situación que se nos plantea también con el gobierno ruso tal y como está, ¿vale? Y así también con las continuas tensiones que nos vienen fabricando desde todos los mercados. Por lo tanto, tenemos que proporcionarnos un poco nuestra propia fuente de lentejas, por llamarlo de algún modo, y empezar a mirar un poquito por nosotros mismos y nosotras mismas para salir adelante. No tenemos que buscar la solución fuera de nuestras fronteras, la solución la tenemos en el interior. No digo que no vayamos a importar, no digo que no vayamos a negociar, no digo que no vayamos a consumir. Pero actualmente la sociedad de consumo masivo
que tiene España, ha de buscar soluciones de kilómetro cero. Si no buscamos soluciones de kilómetro cero, vamos a estar dependiendo de mercados internacionales que van a fluctuar cada vez más al alto, que van a tener problemas de abastecimiento y que por lo tanto eso traerá problemas de hambruna, problemas de escasez, problemas energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, optemos por generar nuestra propia energía, por generar nuestras propias fuentes económicas, ¿vale?, de sostenibilidad y por buscar un poco nuestro crecimiento, ¿vale? Antes de buscar inclusive el crecimiento de otros, hay que buscar el crecimiento también propio y apostar un poquito por todo lo que tenemos en España. Ya en otro vídeo, por ejemplo, os hablaría también del tema, por ejemplo, del cambio climático, de cómo está afectando también el cambio climático, porque es que aquí se nos está juntando varias cosas. Se nos junta, por un lado, la crisis del COVID, por el otro lado, la crisis del cambio climático y por el otro lado, la guerra comercial. Con lo cual, estamos hablando de tenernos que adaptar a tres cuestiones que cada cual tiene sus incidencias. Por poner un ejemplo, dentro de unos años no va a haber quien viva en zona de costa, no va a haber quien viva en el sur de España, porque cada vez los termómetros irán más al alza, etcétera. Entonces todo eso nos genera esa inestabilidad. ¿Por qué, por ejemplo, ahora Marruecos, y con esto ya voy a intentar acabar, porque no quiero tampoco ser muy pesado ni estar aquí horas y horas y horas hablando de tensiones geopolíticas? ¿Por qué, por ejemplo, ahora a Marruecos le interesa expandirse hacia Andalucía? Porque sabe de sobra que con el cambio climático, de aquí a unos años, en Marruecos no va a haber quien viva. Y estoy hablando de que a Marruecos le quedan 10 o 15 años buenos, todo lo más. Entonces, ahora mismo se está rearmando, reclamará al andaluz, en realidad querrá venirse hacia aquí e invadir España, por lo menos hasta cerca de la zona norte, si no puede ser toda la zona norte, ¿vale? Y por lo tanto quedarse gobernando España. Fijaros que el tema es peliagudo, pero estoy diciendo una gran verdad. Le duele a quien le duele, le pesa a quien le pese, ¿vale? El resultado, por supuesto, si tú en una zona no puedes vivir, antes de morirte te llevas a quien sea por delante para poder sobrevivir. Es que es lógico. Con lo cual nos enfrentamos a una posible guerra por los recursos que aún le quedan al planeta, posible guerra porque la gente cuando está sobrepensada al final acaba haciendo burradas. Y lamentablemente es así. Amigos, amigas, tenemos una situación peligrosa, peliaguda y que verdaderamente puede complicar en mucho la calidad de vida de las familias españolas. Como dije en un podcast anterior, no se puede pretender vivir de las ayudas sociales que da el Estado, porque estas ayudas posiblemente ante una crisis económica gorda y un estado general de guerra se acaben. ¿Y qué va a pasar con esas ayudas? Pues que esas ayudas van a ser insostenibles y más para un Estado que más tarde o más temprano va a hacer catacrás. ¿Ok? Entonces, antes de que llegue ese problema y ese problema se sitúe encima de ti y encima de tu familia, sé un poco inteligente, empieza a prepararte porque no sabes por dónde puede llegar a estallar este grano, porque es un grano purulento de pus que cada vez tiene más masa. Por lo tanto, mi recomendación yo te la he hecho. ¿Que la quieres seguir? Muy bien. ¿Que no la quieres seguir? A lo mejor dices, bueno, ¿cómo está? Analiza la situación, ¿vale? Analízala tú
Yo te diría que leas todos los diarios económicos, que te des cuenta de cuál es la realidad y verás que tengo toda la razón en hacerte el planteamiento que te estoy haciendo esta tarde. Y por supuesto, aquí estoy para que hablemos de cualquier duda que tengas, de cualquier solución que puedas aportar. Vamos a intentar entre todos exponer estas dudas, exponer qué es lo que se puede hacer ante cualquier situación. Y yo, a lo largo de varios podcasts, os voy a ir dando las respuestas, las visiones de vida que puedo llegar a compartir, y que verdaderamente pues cada uno diga si tengo o no tengo razón. Yo aquí os dejo simplemente esta ventana abierta, esta exposición abierta al diálogo, a que hablemos, a que veamos qué soluciones se pueden implementar en todos los campos y así ayudemos a toda la masa poblacional española a que tenga una oportunidad de vida. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Os pido que sigáis mis podcasts, que seguramente haya temas que os van a encantar, porque en marketing y emprendimiento, dentro de los podcasts que estoy haciendo dentro de mi canal Tomás Arconada V, pues siempre os trato de guiar de la mejor manera posible y de daros el enfoque profesional y el punto de vista que seguramente preciséis. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.